Sí, el estándar debe ser de eficiencia, de transparencia y de independencia. Contar con resultados, con respuestas de la justicia, como tú dices, Susan, cualquiera sea la jurisdicción, electoral, constitucional, ordinaria, debemos abocarnos a unos parámetros en cuanto a las respuestas, la llegada de respuestas. En este caso, en la justicia electoral, la diferenciación es que no se admitieron las demandas de impugnación y eso entonces no dio lugar ya a la activación del proceso propiamente tal. En la hipótesis de trabajo en que se hubiesen admitido estas demandas, por supuesto que no hubiéramos contado con esas posiciones en la Asamblea. Acá no se admitió por un balance que... No se admitió porque sí, no tenía los requisitos para ser admitida. Y de hecho varios tampoco, no sé si queda entonces esa línea de que fue para entorpecer que estuviera la Asamblea. Entonces, ¿sabe? No sé si es la manera correcta realmente o debe ser lo que debe pasar, que todo debe fluir como debe fluir. Cuidado, Susan. Ahí está la ley, ahí están los procesos de impugnación, antes de las elecciones y posteriores a las elecciones. De hecho, el legislador estableció, ¿qué cosa? Un requerimiento. Usted tiene que afianzar X cantidad de dinero para poder evitar un perjuicio. Entonces, eso le da a usted la posibilidad de por lo menos activar para que se discuta. Bueno, no se admitió, hay que verificar en cada caso la postura de los jueces, la postura del Tribunal Electoral. A mí me parece que tendremos que revisar entonces el hecho de que existan impugnaciones o no. No decir que las impugnaciones se presentan porque se quiere un poco evitar la llegada. No, eso es una ley, eso está allí. Sí, no, y entiendo, es un derecho que tiene el que siente que se le ha vulnerado en el proceso y que por ende la democracia ha sido afectada. Pero de pronto salen por ahí confesiones de parte, como la que vimos del papá de uno de los posibles candidatos a la Asamblea, diciendo neutralizamos a fulano porque tenemos tanto voto aquí, esto con las impugnaciones acá. Entonces uno dice, espérate, 8 por 4, ¿cuánto es? Claro, mi análisis es eminentemente jurídico. Claro. Está la ley, hay que revisar el Código Procesal Electoral, eso hay que revisarlo, hay que revisar las situaciones estas de las impugnaciones, si aumentamos la fianza, si variamos un poco los requerimientos. Me parece que eso sí. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Hay un tema solamente que a mí me deja, y de verdad, cuando yo pongo este tema sobre el tapete, yo sustraigo el nombre Benicio Robinson. ¿Por qué? Hombre, porque don Benicio produce algunas emociones en mucha gente y a veces uno tiene que analizar los hechos sin esa carga, ¿verdad? Entonces, yo quiero sustraer de verdad al señor Benicio y mirar un poco, sin conocer el expediente a propósito, sino la información que uno ha recibido y leyendo fallo y todo lo demás, pero teniendo algún insumo. Choleta, con la cantidad de cosas que hizo don Benicio, ni siquiera hay que tener ojo de buen cubero para darse cuenta que lo que hizo gastó más que lo que reportó, ¿verdad? El candidato. Entonces no es porque se trate de él, sino que siento que en algún momento tenemos que sincerarnos en el tema de los topes, en el tema de los gastos, porque vemos a gente que va de puerta en puerta y vemos otros con una fastuosidad y que después de la fastuosidad tú me digas que eso me costó $5. Espérate, aguántate. ¿Eso cómo fue? ¿Me explico? Entonces, que tú digas, no, aquí no ha pasado nada sin siquiera investigar. Y que me digas a mí, lo que pasa es que tú no me trajiste la factura. Yo conozco candidatos que están diciendo, no, hombre, mira, es que tengo mis facturas incompletas porque en la corredera y la cosa. Tú no tienes ni tu factura. Hombre, voy a tener las de Susan, por ejemplo. Entonces, de verdad, tú me estás diciendo que eso es justicia. Sí. Todo eso que dices se traduce en institucionalidad. Ajá. Se tiene que activar la institucionalidad con independencia del sujeto, del actor. Inicio, cualquier otro, el fiscal electoral, las autoridades. Mira, el propio contendiente en el proceso previo a las elecciones, usted tiene que estar percatándose de lo que está pasando en su circuito, en su jurisdicción. ¿Quién está gastando? ¿En qué sentido? Bueno, y los fiscales electorales, la gente, pero no se activa la institucionalidad. No puede ser que exista institucionalidad con unos actores, no exista institucionalidad con otros actores. Bueno, eso es el debate que tenemos pendiente, ese es el proyecto que tenemos pendiente.
el Parlamento tiene que mirar hacia allá, el nuevo Parlamento tiene que generar, ¿qué cosa? Estándares para los que los criterios se apliquen con independencia de quién es el actor. Y eso es lo que esperamos en materia de justicia todos los panameños, o sea, no solo por los casos de política, sino por la cantidad de casos que también tenemos en el sistema judicial que están allí pendientes. Y la mayoría de personas, licenciado Ruilova, que están tras las rejas, también a la espera de que nuestra justicia actúe como debe ser en todo el sentido de la palabra. Dentro de todos estos temas, ¿hacia dónde deben ir esos retos del nuevo gobierno, no? Entendiendo que el presidente electo ha hablado ya de reformas a la Constitución, que todavía no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la vía, pero que son urgentes y necesarias. Y que definitivamente al tocar la Constitución, de una manera u otra también vamos a tocar el tema de nuestro código electoral. Y otros temas de materia de justicia que tenemos pendiente, esa hoja de ruta, ¿no? Para dejar un legado en materia de justicia, no el tema de dar más presupuesto, no. Irnos a lo profundo del tema para poder avanzar. Fíjate, Susan, que hay algunos mitos que hay que ir destronando. Se renovó o se va a renovar el Ejecutivo por completo. El Parlamento se va a renovar. La gran mayoría de los parlamentarios hay nuevos que llegan y tal cual. Pero en materia del Poder Judicial, técnicamente se mantiene. Se mantiene la misma presidenta, se mantienen los nuevos magistrados, van a existir cambios, pero es la misma lógica cuando usted habla de la justicia. Entonces, no es que existan nuevos retos, los retos están allí, son históricos. Los retos de eficiencia, es decir, ir construyendo parámetros como los países desarrollados que nos dicen, para que se resuelva un proceso civil, usted no puede demorar más de 2 años, tiene que haber una respuesta, ¿ya? Es un estándar. Pero claro. ¿Qué hago? Y ahí lo interrumpo con esto, y era una conversación que tenía precisamente ayer. Todos conocemos cuáles son nuestros retos personales. ¿Qué debo mejorar yo para ser mejor persona, para crecer, para poder tener una mejor casa, un mejor carro, darle mejor oportunidades a mis hijos, construir mi independencia financiera luego de cierta edad? Todos lo sabemos, están ahí, coincido con usted. Pero ya llegó el momento de dejar de decir, es que ahí están los retos. No, para poder hacerle frente a esos retos, ¿cuál es mi hoja de ruta como gobierno? Porque no puedo hablar y hablar. Claro. Aquí hay que hacer, aquí hay que ejecutar, porque si no, vendrá el nuevo gobierno, en el año 29, ahí están los retos de materia de justicia, pero ¿cuál es esa hoja de ruta para dejar de hablar y empezar a hacer y ver resultados? Te doy un ejemplo de acción. Hay en el camino un proyecto de código procesal civil, ¿no? Ajá. Para resolver un asunto de eficiencia. Bueno, ¿qué le corresponde? Ya el Poder Judicial está haciendo el trabajo de proponer un proyecto de ese tipo. ¿Qué corresponde? Que el Parlamento se ajuste, que el Ejecutivo se ajuste no solamente para la aprobación formal de ese código. Luego entonces vienen las dotaciones, ¿para qué? Para que eso que se dice allí, que dice, usted un proceso civil debe resolver como juez en este término y las apelaciones en este término, y usted como abogado y como parte en el debate dice, bueno, es este el periodo, me van a dar una justicia para ganar o perder, en este término usted está estableciendo un parámetro ya formal. ¿Se arregla la cosa con lo que tenemos actualmente en nuestras leyes o realmente una reforma a nuestra Constitución lo terminaría de impulsar? Bien, todo es válido. Una reforma a la Constitución, una reforma a los códigos. Siglo XXI, el siglo de la revolución digital informática, no la estamos utilizando. Tenemos que digitalizar. Mire, ¿desde cuándo uno no va al banco? Porque los bancos se han digitalizado. Usted tiene que digitalizar los procesos para la justicia. Eso es inminente, eso es necesario, eso es obligante. Un día Alma Montenegro de Fletcher me dijo, a propósito de la necesidad de una nueva constitución, dijo ella, yo me doy por bien servida si por lo menos se respeta la que tenemos. Porque no son necesariamente ni las leyes ni las constituciones, sino los hombres. Lo discrepo. Pero en fin, hay recursos que están establecidos que, bueno, ahí se echan a dormir. Entonces la ley o la constitución puede decir algo, pero los hombres hacen lo que quieren. El habeas corpus, por ponerlo en ejemplo. El paro de garantías, por ejemplo, que no se resuelven tal cual está establecido y que son básicos para que funcione una democracia, una sociedad, una república.
Por ponerle un ejemplo. Esta generación, después de 30 y pico de años de la invasión, tiene el derecho de refundar el Estado, de participar en un diálogo para refundar el Estado. Y uno de los mecanismos para refundar el Estado es precisamente un cambio constitucional. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Bueno, requiere talento, requiere compromiso patriótico, requiere liderazgo. Un elemento para refundar el Estado tiene que ver con la cultura ciudadana. Es decir, usted no es un mero consumidor, usted no es un mero elector, usted es un hombre que se preocupa por las cosas del país, de la comunidad, del Estado. Eso es parte de una transformación desde la vía cultural. Desde la vía política, los miembros de los partidos políticos no pueden solamente pensar que el cambio de la élite cuando pierden en las elecciones es suficiente. Exacto. Necesitan una transformación fundamental del sentido de la organización política. Hombre, que se tomen una copa de realidad, que es lo que le dio la última elección, ¿no le parece? Pero no hacen análisis de fondo, solamente es decir, bueno, ya tú fallaste, ya tú generaste malos números desde lo cuantitativo y entonces tienen que llegar otras élites. Pero no hay un balance del porqué de la realidad. Mira, se han desconectado los partidos políticos de la realidad de la sociedad. Si siguen desconectados, ¿qué va a pasar con los partidos? Ya Van a desaparecer, van a desaparecer. Pero eso no lo han entendido porque no son humildes. Para poder, eso que usted dice, de reconocer realmente, yo tengo que ser humilde para decir en qué me equivoqué. Pero tristemente, cuando usted lo sienta aquí, encuentran miles otras respuestas, pero ninguna en realidad dicen. Y sabe que yo admiro tanto escuchar a alguien que me diga, yo reconozco que cuando yo estuve no hice las cosas bien, o no hice esto bien, me equivoqué en esto, pero pareciera que en nuestro argot popular el reconocer equivocaciones es un gran pecado, y no, de las equivocaciones realmente es donde vienen las mejores y grandes oportunidades de aprendizaje en la vida. Eso que usted dice, van a desaparecer. Lo hemos estado escuchando probablemente de hace 10 o 15 años, porque hemos estado hablando de este tema de la desconexión de los partidos políticos. Ya el 5 de mayo se vio parte de esos resultados, cuando ya la gente dijo, mira, no me importa quién es el independiente, pero apuesto a este porque tú me has defraudado por los últimos 15 años. Entonces, ¿cuál debiera ser esa hoja de ruta de un panameñismo, de un PRD, claro, de un cambio democrático, porque son todos molirena, sí, que están en la misma situación? ¿En qué se convirtieron estos partidos? En partidos atrapalo todo, ¿ya? En partidos que apuestan a sumar membresías, a decir, tenemos músculo político desde la vía de la membresía, del quantum, pero son incapaces de las estructuras operativas de estos partidos en generar análisis. Yo no aspiro, fíjate, Susan y Hugo, que aquí llegue un líder de estos y haga un mea culpa, no, para nada. Lo que aspiro es que la organización, la estructura, la membresía, los estamentos de poder de esos partidos se puedan activar, tengan mecanismos democráticos para llamar al orden, a la reflexión y que generen un análisis de fondo. Primero, un análisis sociológico. ¿Cuál sí es mi sociedad de hoy? ¿Cómo yo proyecto soluciones en mi sociedad de hoy? Entonces, eso no existe y envía esa. Y otra cosa, sí, Susan, hablaste de los independientes. Fíjate la particularidad. Sí, hubo a nivel del Parlamento un éxito, por así decirlo, político en el grado de los independientes, pero la propuesta, la oferta para presidente en vía de los independientes fue un fraude, fue un fracaso. Entonces, eso hay que analizarlo. Yo creo que hay que separarlo, porque al final, bueno, Moca, digamos que fue el partido de los independientes, por decirlo de alguna forma, pero vamos, que el presidente electo lo reconoce como la oposición por el peso que tiene dentro de la Asamblea. Ellos se concentraron en lo que querían, ellos no se metieron en el tema presidencial. Pero, ¿sabe lo que me llama la atención? Es los liderazgos. Y en debate abierto, que usted ve por esta pantalla los domingos a las 3 de la tarde, decía este domingo recién pasado el señor Juan Diego Vázquez, cómo el liderazgo, ¿no? Y lo decía, yo voy a hablar, o voy a decir lo que la bancada me permite decir. Entonces yo me quedé, ¿quién manda en Vamos? Porque uno lo reconoce a él como el líder, el artífice, a él con el señor Gabriel Silva. Entonces me sorprendió esa frase, ¿no? Entonces dice, no, es que los que van para la asamblea son ellos, los que votan son ellos, yo simplemente soy un colaborador. Entonces uno ve ahí un liderazgo horizontal. Vamos a compararlo con cualquier otro al azar. RM. Usted decide quién es el candidato. Un liderazgo vertical.
Y uno se le antoja pensar que en la evolución futura, los liderazgos horizontales, como ha pasado con las empresas que sobreviven, son más los horizontales los que sobreviven que aquellas que tienen liderazgos verticales donde yo lo sé todo, yo mando, yo soy el que decide, el Estado soy yo. No sé cómo lo ve usted pudiese, dos cosas, usted pudiese generar un análisis en función de su entendimiento, de su cosmovisión, de cómo ve la vida. Usted cree en los elementos verticales, usted va a decir, me gusta usted cree acá en el tema horizontal como lo hacen las gobernanzas empresariales. Ahora, ¿qué se está imponiendo hoy en la sociedad? Hoy se imponen liderazgos horizontales. ¿Por qué razón? Por esto, por la revolución tecnológica. Sí. Usted no necesita líderes para que se trepen en una tarima y le digan a usted toda una utopía de las cosas. Esto genera ¿qué cosa en la sociedad? Liderazgos horizontales. O sea, la idea de Vamos es la que se sintoniza con la sociedad de hoy. Entonces, bueno, usted si está en contravía con la lógica va a fracasar. Hay liderazgos verticales disfrazados de horizontales. Y es la capacidad que debemos tener los seres humanos de analizar todo. Somos muy superficiales en muchas cosas y eso precisamente nos lleva a tomar en algunas ocasiones decisiones equivocadas. La última película de Tom Cruise, de Misión Imposible, hay una frase que me captó demasiado en la manera que debemos manejar siempre nuestros proyectos y las metas. Usar la lógica, ser frío y sin emociones. Entonces, al final estos elementos, todos debiéramos tenerlos al momento, hasta de ver las entrevistas, licenciado Ruilova. Sí. Porque mediáticamente yo me puedo vender de una manera, porque soy estratégico, la vida se basa en base a esas estrategias. Porque necesito vender precisamente mediáticamente eso, pero todo depende de la manera en la que tú vas a ejercer ese liderazgo y que probablemente no sea horizontal como muchos pensamos. Dicho lo que acabo de decir y que asumo que usted, siendo un hombre inteligente, me entendió, pues yo soy así a veces un poco escaramuza con las cosas que quiero decir. Golpeo suavecito, pero sin decir las cosas tan tajantemente. ¿Suavecito? A usted lo golpeó duro. Este es un momento crucial para el país. Nuestra mirada tiene que estar puesta, si bien es cierto, en el nuevo gobierno, sus ministros y directores. Pero tampoco debemos dejar y perder nuestra mirada en lo que va a ser la nueva asamblea, en lo que van a ser las nuevas figuras políticas. Porque sí, estamos con ese, ¿qué viene? ¿Algo bueno o algo malo? Precisamente para no dejarnos utilizar mediáticamente por los malos liderazgos que nos han llevado a cerrar calles, a tomar decisiones equivocadas como país, porque no manejamos la información, no nos inmiscuimos en el tema y nada más vemos lo que sale aquí. César Ruilova es un ladrón, por decir, estoy poniendo un ejemplo, hizo esto y esto y esto, pero y me lo creo. Y no profundizo, porque mediáticamente soy una líder vertical, pero me estoy vendiendo de una manera horizontal. Claro. Fíjate que lo que estableciste, no le quites la emoción a la estrategia y al liderazgo. La emoción es parte del complemento de la razón y es importante llevarlo. Para el impulso de lograrlo. Sí, pero hay con emoción hay que hacer las cosas, fíjate, con pasión. Claro. Es importante. Ahora, los retos del Parlamento, sí, los retos del Parlamento, los retos del Ejecutivo, de las nuevas autoridades. Hay que construir un proyecto nacional. Necesitamos construir un proyecto nacional que nos una aún en la diferencia, pero que nos permita entre todos esa construcción. Hemos perdido un horizonte, hemos perdido una línea, una hoja de ruta como sociedad, no como partidos, no como independientes. ¿Cómo empezamos a construir? Y me parece como idea, que esa línea, ese proyecto puede ser la refundación del Estado. Si el presidente electo de la República ha sostenido que se decanta por la posibilidad de un proceso constituyente, el Parlamento puede aportar a ese proceso constituyente y las fuerzas vivas del país, uniéndolos cada uno con sus puntos de vista. Creo que eso nos puede ayudar a nosotros a no solo conformarnos con el recambio personal, individual, sino construir una plataforma jurídica, una plataforma de una sociedad solidaria, transparente, porque no basta solo cambios de hombres, hay que establecer reglas del juego claras.
cultura de la legalidad. Cultura de la legalidad. No Hombre. nos gusta respetar la ley. A ninguno. A nadie. Proyecto nacional. Necesitamos eso. Un proyecto nacional. Gracias, señor Ruiz Me Loba. dijeron que íbamos a hablar de amnistía, pero bueno, aquí les traje un regalito para que si van a conversar sobre la amnistía, un decreto de amnistía de 1952 que explica la lógica. Eso? ¿Y qué incluye ese proyecto de amnistía? Porque ¿qué es la amnistía? La amnistía es sin memoria. Sin memoria. Sí. Entonces es una gracia del Parlamento, en este caso, que dice, por los intereses estratégicos de la alta política, yo voy a olvidar esos hechos que tienen connotación delictiva. Otorgo amnistía a todas las personas relacionadas con ese hecho delictivo. La última amnistía que se dio fue en No, han existido posteriores, pero esta es interesante porque... ¿Y cuál fue la última que se dio? ¿Por qué es interesante? Disculpe que me quede con eso. Porque aquí se habla de intentos de homicidio y tal, pero vinculados a un hecho político. 1952, hechos claro, seguro que se lo entrego pero aquí. En esta ¿Con época, la cédula o sin la cédula santeña? No, déjenme la cédula. En esta época hemos tenido también intentos de homicidio. No, un hecho de un delito común, pero vinculado a un hecho político. ¿Cuál fue la última amnistía que se dio aquí? Entiendo que... Refrésqueme la memoria, licenciado Ruiz Loba. Todos indultos, lo que ha ocurrido. Pero amnistía... Vaya, creo que... Hágame la tarea, investíguese para volverlo a invitar. Con mucho gusto. Sí, sería interesante. Te comprometo. Que no se le quede la cédula, por favor. No, guarda la cédula. La gaceta sí, la copia de la gaceta sí me la deja, por favor.